Programa, el psicólogo sanitario creador del universo Oxymorons. Ustedes le conocen de sobra ya en el programa. Pablo Rodríguez Coca. ¿Qué tal, Pablo? Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Oye, un placer estar aquí. Bienvenido a tu casa. Sí, la verdad que siempre. ya me siento como en casa. Bueno, mira, después de publicar 3 libros de referencia en salud mental, particularmente para jóvenes, aunque no solo, ahora das un paso hacia la literatura infantil con El niño pisaflores, publicado por Lumber, que es un cuento que ayuda a comprender los enfados infantiles. La historia sigue a Carlitos, que es un niño que vive atrapado en una rabia que no sabe expresar, hasta que una flor le habla y le abre un espacio de calma, ¿no? De comprensión, Sí. También un vínculo muy sano entre ambos. ¿Qué te ha llevado, Pablo, a dar este salto a la literatura infantil con El niño pisaflores? Pues mira, Carlos, como psicólogo, para mí es muy importante, ¿no?, hablar de todos estos temas en consulta con las familias. Y como, bueno, pues ya sabes, ¿no?, me gusta mucho dibujar y empecé haciendo viñetas, ¿no?, para explicar ciertas cuestiones de psicología, ¿no?, y de procesos a los pacientes y a los chavales a los que voy a darles charlas. Entonces para mí era muy importante y es muy importante usar el dibujo a la hora de simbolizar ciertos problemas psicológicos, así que me metí en un curso de ilustración infantil. Uh-huh. Y ahí empecé a crear y surgió El niño pisaflores, ¿no? Como una herramienta, o sea, es un cuento, pero es una herramienta también para acompañar los enfados de los más peques a través de una serie de ejercicios, ¿no?, y metáforas sobre todo que voy dibujando y voy contando a través de la historia de Carlitos y Flor. Y de momento, ¿qué te estás llevando de esta experiencia? Pues es muy bonito, ¿no?, ver a los, cuando voy a hacer firmas, ¿no?, ver a los peques quedándose embobados cuando les dibujo a Carlitos y les dedico el libro, pero sobre todo, ¿no?, los padres, las madres. Hay una madre que me contó el otro día que el libro ha abierto un espacio de reflexión con su hijo, ¿no?, porque justamente hace poco le diagnosticaron altas capacidades y está viviendo como un proceso de mucho enfado y le está ayudando el libro le está acompañando el libro, ¿no? Otra madre me decía que compró el libro, el cuento. A su hijo no le hizo mucha gracia esto de los enfados, pero al terminarlo no quiere parar de leerlo y se va con él todas las noches a la cama para que su mamá se lo lea. Así que esas cositas, ¿no? Porque para mí conectar con el público infantil es un reto. Entonces, bueno, saber que es un libro que los niños quieren volver a leerlo, ¿no?, para mí es súper significativo y súper bonito. Oye, ¿qué crees? Porque me comentabas este caso y de pronto he pensado, ¿no? ¿Por qué a un niño que le pones delante quizá un espejo, ¿no?, para que se vea, ¿no?, en esos enfados? A lo mejor eso no le gusta demasiado, pero claro, la historia cambia y al final pues acaba gustándole. ¿Qué crees que provoca esos enfados? Este libro, ¿tú la casuística la sacas de tu propia experiencia en consulta? Efectivamente, el enfado es algo muy recurrente, ¿no?, como consulta de las familias de ¿qué hago con estos enfados? Ya no puedo más. Entonces, el generar un cuento, ¿no?, que es un espacio de encuentro entre un niño y un adulto, pues puede generar ese cambio. Entonces, para mí es una herramienta más, ¿no?, que puede sembrar una semilla y que puede hacer a la familia reflexionar, ¿no?, porque no es solo para el niño, sino también para la propia familia o para los docentes o las maestras que están todo el día, ¿no?, con los peques. Uh-huh. Y sobre todo el hecho de generar que los niños puedan dibujar, ¿no?, y puedan expresar sus enfados de otras maneras, ¿no?, porque muchas veces pensamos que poniéndonos al lado de un niño nos va a contar qué le pasa. Y muchas veces no ocurre eso. ¿Cómo se te ocurrió que una flor fuese la que lograra conectar, ¿no?, con el personaje, con Carlitos? Es un recurso simbólico, es muy delicado, pero a la vez es muy potente. Claro, yo necesitaba que Carlitos hiciera cosas malas, ¿no? O sea, que explotase. No que fuera un niño malo, ojo, ¿no? Porque muchas veces se asocia a que eres un niño malo porque haces cosas malas y te enfadas. Eso también lo he abordado en el cuento porque Carlitos hace una pregunta sobre ese aspecto a Flor. Para mí era importante que Carlitos hiciera daño a alguien más vulnerable, ¿no? Porque al final, bueno, pues él se siente muy acorralado porque le pasa algo que es muy grave y que él solo no puede gestionar. Entonces va a hacer daño a algo que aparentemente es más frágil y más vulnerable. Entonces a los niños, cuando ven la portada, les suele llamar mucho la atención, ¿no? Porque claro, aparece Carlitos saltando justo en el momento antes de pisar una flor y la flor como que lo intenta esquivar.
Y ahí en el libro se descubre, ¿no?, que en ese momento es cuando la flor le habla y entonces Carlitos como que cambia, ¿no? Como que genera ese hecho, genera una reflexión en él y para, por lo menos para. Sigue enfadado, pero para de pisar empieza flores. a pensar. Efectivamente, empieza a reflexionar sobre, sobre sus enfados y sobre por qué está haciendo eso. Tú has dicho que detrás de un enfado infantil puede haber emociones como la soledad o el miedo. ¿Seguimos interpretando mal la rabia de los más pequeños? Interpretando mal y quizá también acompañando regular, porque al final el enfado es una emoción que nos activa y nos produce mucho rechazo, ¿no? Como que queremos eliminarlo automáticamente. Entonces, por eso me parece interesante generar espacios, ¿no? O generar material donde los adultos pues puedan pararse con sus hijos o sus alumnos a reflexionar sobre estas cosas, porque, Carlos, suele ocurrir que reflexionamos cuando el niño está enfadado. Entonces le intentamos calmar con un sermón, con no te enfades, no es para tanto, ¿no? Bueno, eso en el mejor de los casos. Bueno, porque claro. En el peor de los casos nos ponemos a gritar con ellos, ¿no? También. Efectivamente, por eso es muy importante, ¿no?, el libro, aparte de darle herramientas a los niños a la hora de regularse, ¿no? El niño Pisaflores también pretende acompañar a los adultos a la hora de manejar los enfados infantiles, porque hay una escena que a mí me gusta mucho, que es cuando Flor le dice a Carlitos que respirar, que mi calma te ayuda a encontrar tu calma. ¿No? Un poco recogiendo lo que tú decías, cuando gritamos y nos ponemos más alterados que el propio niño, seguimos alterar más. Claro, ahí, ¿no? conseguimos el efecto contrario, porque el niño todavía no tiene los recursos necesarios para regularse. Entonces necesita de nuestra calma para encontrar la suya. ¿Qué señales pueden ayudarnos a distinguir un enfado que puede ocultar algo más detrás? Pues mira, Carlos, ese es el mensaje esencial del libro, porque como psicólogo, ¿no?, ilustrador de este cuento, he pretendido hablar de los recursos, ¿no?, que el niño puede ir aprendiendo y manejando a la hora de calmar sus enfados. Pero no solo eso, sino también a la hora de, oye, que hay enfados que pueden ser muy grandes y que no tienes por qué manejarlos tú solo, ¿no? A veces como que le pedimos demasiado a los niños cuando están aprendiendo y están intentando, si ya nos cuesta a nosotros, ¿no?, como adultos, manejar muchos enfados. Y entonces, contestando tu pregunta, para mí es interesante evaluar el contexto, ¿no?, que está pasando, si ese enfado es muy frecuente o no, y si aparece por cosas que no tienen mucho sentido que se enfade por esto, ¿no? Quizá pueda haber unas señales que nos puedan indicar cosas. Y sobre todo también esto que me gusta a mí decir mucho en consulta, de que hay comportamientos, ¿no?, que hablan indirectamente, ¿no? Y nosotros como adultos tenemos que ir componiendo ese puzzle difícil de hacer. Estar atentos también a las señales, ¿no? De todas formas, fíjate que parece que cada vez se va prestando un poco más de atención a la salud mental, porque hace unos años prácticamente ni se hablaba de ello, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer, no digamos ya en lo que respecta a la salud mental infantil. ¿Por qué crees que sigue siendo algo tan poco atendido socialmente? Pues por esta frase que quizá hace tanto daño, que es cosa de niños. O ya se te pasará. Y bueno, nos damos cuenta de que la prevención, no, para mí como psicólogo, trabajar en la promoción de la salud mental y la prevención, no, porque este cuento perfectamente podría encajar ahí, es fundamental a la hora de que los niños aprendan a manejar esas emociones y sobre todo que... No, porque hay una parte del cuento del niño Pisaflores donde Carlitos, ¿no?, le pregunta si es un niño malo por enfadarse. Por estar enfadado. Y ¿no? Flor le dice, no, eres un niño que siente. Y eso es maravilloso. Otra cosa es las conductas derivadas de ese enfado, que ahí pues sí tenemos que trabajar y tenemos que hacer algo, ¿no? Porque claro, si el niño se agrede a otro, si destroza cosas, pues es más complicado, ¿no? Pero el hecho de sentir las emociones es fundamental. Y luego te das cuenta, Carlos, de que te llegan pacientes, por lo menos en mi caso a la consulta, y hay personas que han eliminado el enfado de su vida y no lo sienten. Y tampoco eso es normal, ¿no? No es normal, pero suele ser frecuente, ¿no? Como es una emoción tan cargante,
en la infancia se suele castigar tenemos mucho. derecho a enfadarnos claro, también. Eso sí, tenemos derecho a enfadarnos también, pero claro, cuando se elimina o cuando se ve como una emoción que molesta, que enfada al otro, que incluso el otro me puede decir que me deja de querer por enfadarme, la elimino. Y eso a la larga pues genera un bloque emocional bastante importante. Bueno, en el cuento queda clara también la importancia de corregular antes de pedir a un niño su propia autorregulación. ¿Cómo explicarías ese concepto, el de corregular, a los padres, madres, a docentes? Pues es algo que como adultos hacemos todo el rato y básicamente es en el momento en el que Flor le dice a Carlitos que tu calma, o sea, mi calma te ayuda a encontrar la tuya, ya ahí está diciendo que necesitamos de los demás también muchas veces para regularnos. ¿Quién no ha llamado a alguien cuando estaba mal y su voz y su presencia o su mirada te ha calmado? ¿Quién no ha necesitado en algún momento hablar de un asunto, efectivamente, ¿no?, complicado, que eso también te ayuda a ti, ¿no? Sí, eso sería corregular. Lo que estás hablando es de que los adultos se autorregulen antes de pedir al menor que se autorregule él, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? A mí, el cuento del niño Pisaflores tiene una metáfora clara, que es la metáfora de los globos, ¿no? Una serie de globos, o sea, 3 globos que van cambiando de color, ¿no? Primero el verde, luego el amarillo y luego el rojo. Entonces, claro, el globo rojo, en el caso de Carlitos, llega a explotar. ¿Qué ocurre cuando explota un globo? No, o sea, metafóricamente, pues que hay un montón de trocitos de globo que se quedan esparcidos. Entonces, para mí es muy visual explicarle a los padres, ¿no?, que el niño, para volverse a regular, va a tener que ir recogiendo esos cachitos. Y recoger esos cachitos de globo esparcidos requiere tiempo. Entonces, muchas veces también queremos, ¿no?, que el niño se autorregule a la velocidad a la que nosotros como adultos nos podemos regular. Y para nada, es un proceso que está aprendiendo. Imagínate un niño de 4 años recogiendo cachitos. Va a ser mucho más lento, ¿no?, recoger esos trocitos de globo que yo como adulto, que puedo recomponer mi globo de una manera mucho más rápida. Entonces, a nivel visual, entender esto también ayuda a que los padres tengan un poquito más de calma y de presencia y respeten esos tiempos, porque bueno, todo esto está basado en el sistema nervioso, ¿no? O sea, hay una evidencia detrás de esto, aunque yo lo explique así de una manera más Tú lo explicas de calle, de una manera que todos más lo visual, entendemos, claro. No, pero se sabe que el sistema nervioso cuando estamos enfadados colapsa, ¿no? Y la corteza prefrontal deja de funcionar, que al final la corteza prefrontal es la encargada de la autorregulación emocional, el manejo de las emociones, la toma de decisiones. Y que en los niños todavía se está formando, bueno, ¿no? Bueno, dicen los estudios que a partir de los 25-30 termina de madurar. Así que papás, mamás, lo siento, hasta queda los 25, mucho tiempo todavía. Hasta los 25 hay que tener paciencia. De nuevo vemos también en este cuento esa idea que ya expresas también en tus libros anteriores, ¿no? Sí. Que es ese papel de estar ahí, de estar sin corregir, sin juzgar, que es lo que hace Flor, ¿no?, precisamente con Carlitos, Sí. y que ese episodio además es algo central en esta historia. Sí, o sea, Flor le ofrece un espacio de escucha. Al principio Carlitos la rechaza constantemente y hay un mensaje bastante bonito que le dice Flor a Carlitos, ¿no?, que es que aunque te enfades, la gente que te quiere te seguirá queriendo. Es decir, ¿no?, porque muchas veces los niños cuando se enfadan también tienen ese miedo a, ostras, estoy sintiendo una emoción, no sé qué hacer con ella, me está desbordando, estoy llorando, gritando porque quiero sacarla de mí, y encima eso produce un rechazo en el adulto y genera más rechazo y nos genera más distancia, y los niños perciben ese lenguaje no verbal tan importante. ¿Puede ser también una manera de poner a prueba el amor de los adultos? Aquí nos estamos metiendo en un terreno bueno, pero es decir, si yo me enfado y veo que mi papá o mi mamá se enfada también conmigo, voy a ponerle a prueba, a ver si a pesar de mi enfado él me sigue queriendo, ¿no? Pues habría que analizar esa situación en concreto, pero qué bonito, ¿no?, que a pesar de estar pasando por ese momento emocional tan intenso como puede ser un enfado, tu papá o tu mamá esté ahí presente y te siga queriendo a pesar de esas turbulencias emocionales. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los adultos en este tipo de casos de los enfados de nuestros hijos e hijas? Pues mira, Carlos, para hablar de esto
¿no? O sea, el cuento, pues es un cuento donde un niño pisa flores y para responder a esta pregunta, ¿no? Que es algo que creo que como padre a la hora de leer el libro te puedes hacer, hay una guía asociada a este libro, gratuita, ¿no? Como un material para seguir trabajando, que tiene recursos, que tiene fichas para que los niños coloreen, etc, etc, etc. Entonces ahí viene todo, pero brevemente, así unos apuntes. Lo primero, la pregunta de ¿qué me genera el enfado de mi hijo? Porque si a mí me está generando emociones y yo no sé si me genera rechazo, me genera miedo, me genera más enfado, si yo no sé identificar mínimamente esas emociones, ¿cómo voy a pretender acompañar las emociones de mi hijo? Y luego, por poner un poco de luz en esto, ¿no? Porque hay muchos casos, hay muchos tipos de enfados, por eso es un libro para acompañar los enfados en plural, ¿no? Porque no hay solo un enfado. Pues el hecho de la presencia, el estar ahí, el no invalidar, y con invalidar me refiero a, oye, te estoy viendo que estás muy enfadado, entiendo que esto te pueda enfadar, pero no voy a permitir que pegues o que tires cosas o que... Es decir, reconozco tu emoción, que eso es muy importante, y pongo un límite. Porque claro, el hecho de validar no significa estoy a favor o estoy de acuerdo con que te enfades porque no quieres ir al colegio, no. Es decir, entiendo que ir al colegio pues te genera pues un malestar porque genera malestar. En el caso de Carlitos hay una situación derivada que le genera ese malestar y por eso le enfada tanto que no sabe cómo manejarlo, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos manejar o qué necesitas. Pero para hacer esta reflexión con los enfados quizá es interesante antes ir trabajando con ellos, cuando están tranquilos. Claro. Porque cuando están tranquilos, claro, el niño no da ruido, pues ahí lo dejamos, ¿no? Jugando o haciendo lo que sea. Y cuando da ruido es cuando pretendemos hacer todo este trabajo que quizá hay que intentar acompañarles antes, ¿no? Cuando están en ese momento de, pues, calma. Lo has dicho, hay una guía que acompaña este cuento, una guía didáctica pensada para padres, madres, para también docentes, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante tener esta guía a mano o por lo menos haberla leído o tenerla ahí cerca para ir consultando? Pues mira, Carlos, para mí los libros, aparte de ser una herramienta donde el niño pues lee, disfruta, ¿no? Como este peque que lo cogía y lo abrazaba para que su mamá lo leyese cuando se iba a dormir, que me parece algo muy bonito. Aparte de eso, creo que es un recurso muy útil para acompañar a los peques en estos enfados. Entonces, claro, muchas veces es importante dar este tipo de materiales a los padres o a las maestras o psicólogos que acompañen al libro, pues para que sea un espacio guiado a la hora de, pues la guía tiene preguntas sobre el libro para reflexionar, ¿no? y para generar ese espacio. Tiene una explicación de cómo aplicar la metáfora del globo, ¿no? Y cómo ir ayudando al niño a que entienda qué le pasa a Carlitos, pero también qué le puede pasar a él y qué le puede enfadar a él. Y bueno, también incluido pues una serie de fichas para colorear y para rellenar, ¿no? Pues que para mí también es muy importante que los niños puedan colorear, manejar el papel, escribir, ¿no? Y generar ese espacio artístico que muchas veces no olvidamos y que tiene un componente emocional muy, muy interesante. ¿Es una guía que viene con el libro? ¿La descargamos aparte? Es una guía que viene con el libro. Hay un código QR dentro del cuento, ¿no? El niño pisa flores, donde al final pues dedico una serie de palabras y pongo este recurso, ¿no? Que quizá pues puede ser bastante interesante. Tú sigues también con tus charlas en centros educativos para hablar del bienestar emocional. Hace 2 o 3 años nos contabas el panorama tan preocupante, ¿no? Que se avecinaba entre jóvenes y adolescentes en relación con la salud mental. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? Pues Carlos, para esto te tendría que traer algún estudio o alguna evidencia, ¿no? De datos objetivos. Pero que tú hayas visto. Pero lo que yo he visto es que emocionalmente los jóvenes están más abiertos, ¿no? Yo voy a dar charlas a institutos, ¿no? Por mis otros 3 libros, que son de viñetas, ¿no? El de esas cosas que nos pesan, el de Durante la tormenta o el de las vidas que construimos. Y lo bonito es después, ¿no? Pues las preguntas que me hacen de reflexión de cómo puedo acompañar a alguien que lo está pasando mal, o algo que se repite mucho, ¿no? Que es me siento rodeado de gente, pero realmente me siento muy solo.
Entonces hay problemáticas que le atraviesan a los jóvenes, que para mí es súper importante, ¿no? Esos docentes que abren estos espacios de diálogo, o bueno, yo cuando voy ese ratito a compartir, ¿no? Por toda España, pues abrir estos espacios de diálogo tan necesarios pues para acompañar esa salud mental tan importante en estas edades. Ahora que tu cuento El niño Pisaflores ya está publicado, ya está presentado, ¿tienes pensado continuar, no sé, con más historias protagonizadas por Carlitos o explorar otras emociones que también nos puedan Pues me servir? encantaría seguir, porque para mí el dibujo es una herramienta fundamental a la hora de comunicar. Entonces este cuento del niño Pisaflores se encuentra en todas las librerías, ¿no? Aquí mi cuñita, apoyar esas librerías de barrio, ¿no? Y ve a tu librera, a tu librero de confianza y pídele el cuento, ¿no? Porque hablando con libreros, pues se ven resentidos, ¿no? Por todo este comercio online, y es importante esto. Y también poner en valor, Carlos, la literatura infantil, ¿no? Que muchas veces como que está tan desprestigiada, como que está en otro lugar, por ahí perdida. Y sobre todo a los autores de literatura infantil, pero en especial a los ilustradores, que muchas veces ni aparecen en la portada del libro, como que han ilustrado ese libro, y hay unos ilustradores, ilustradoras increíbles. En este caso lo has ilustrado En este caso lo he ilustrado yo, así que ha sido un curso y todo para aprender a dibujar. Para aprender un poquito más a cómo dibujar, pero... La literatura infantil, que es también para los adultos muy interesante. No sabes la de cosas que he aprendido con este cuento. Ah, qué guay, Carlos. Qué bueno, pues ojalá ayude a muchas abuelas, ¿no? Oye, me vinieron muchas abuelas también a la presentación del libro, ¿no? Con Elsa Punset, así que si nos estáis escuchando, un abrazo fuerte. Bueno, Pablo Rodríguez Coca, autor del cuento infantil El niño Pisaflores, publicado por Lumber, interesantísimo, delicioso cuento. Gracias, Pablo. Y que, bueno, que no siempre hay que saber qué hacer, ¿no? Y que también está bien pedir ayuda, ¿no? Porque a veces pues hay muchas turbulencias que como padres, ¿no? O docentes, pues no sabemos cómo manejar. Eso siempre lo decimos. Gracias, Pablo. Venga, un abrazo. Nos vemos.